Bien, bien, hermanos, vamos a entrar a la temática y pues hace un par de meses o sí, más o menos por ahí estuvimos platicando sobre los pecados que menciona el profeta Isaías. Le estuvimos dando fuerte a eso, no sé si ustedes recuerdan cuáles son los pecados que mencionaba Isaías y que de alguna manera pues dejamos ahí un poquito a medias el tema, pero de alguna manera la palabra nos da luz, nos provee tal vez de esa luz para que podamos ir viendo cosas que tal vez nosotros no consideramos como pecado, pero lo son, tal como estudiamos en esa oportunidad. Y una de las cosas que se deja ver en el libro del profeta Isaías es que no ser guiados por el Espíritu Santo puede ser un pecado. El no ser, fíjese usted, el no ser guiados por el Espíritu Santo se nos puede convertir en un pecado. Y tal y como lo platicamos en esa oportunidad, hay cosas, por ejemplo, nosotros naturalmente le llamamos pecado a lo más visible. Alguien se fue a emborrachar y dice, ese pecó. Alguien se fue a bailar y dice, ese pecó. Pero vemos que el profeta Isaías nos saca tal vez una lista y nos abre el panorama para que nuestro entendimiento pueda estar con la luz de Cristo, y considerar lo que es pecado y que nosotros no vayamos por esa ruta. Entonces, mire, le voy a leer este pasaje como dice Isaías 31, mire cómo dice: ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos. Yo quisiera que usted le ponga atención a esta parte, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Y al verlo en esta Biblia, mire cómo dice: ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu. Esta parte me llamó la atención. Hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu, y de esa forma aumentan sus pecados. Entonces, cuán importante es este año que hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo, cuán importante es que nosotros como hijos de Dios seamos guiados por el Espíritu Santo. Por esa razón vemos también al salmista en el Salmo 143:10 decir lo siguiente: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. El salmista también le está diciendo: tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Y luego, para cerrar la introducción, miremos Romanos 8:14. También el apóstol Pablo dijo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ok, aquí detengámonos. Entonces, yo le puse el tema la guianza del Espíritu Santo. Pero meditemos en esta parte en donde dice Romanos que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, le da como que un distintivo, una característica de los hijos de Dios. Fíjese qué privilegio. Por eso dice Primera de Juan capítulo 3, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Y luego dice: y eso que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, el distintivo de los hijos de Dios es que van a ser guiados por el Espíritu de Dios. Ahora bien, mire por dónde voy. Cuando usted recibió a Jesús, ¿cuántos ya recibieron a Jesús?
Entonces, cuando usted recibió a Jesús, a usted le dieron una potestad, le dieron un derecho, le dieron una autoridad para ser llamado hijo de Dios. Y entonces, cuando nos dieron esa potestad para ser llamados hijos de Dios, se supone que al ser hijos tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, caemos en una problemática que nos presenta el profeta Isaías, que podemos hacer cosas motivadas no por el Espíritu Santo, y eso se nos cuente como pecado. Fíjese que a nosotros de alguna manera alguien nos guía. Nos puede guiar nuestro propio pensamiento, nos puede guiar nuestro propio corazón. Pero ya como hijos de Dios, nos tiene que guiar el Espíritu Santo. Así que hoy, hermano, quiero aprovechar para hablarle entonces de la guianza del Espíritu Santo. Cuán importante es que usted sea guiado por el Espíritu Santo. Y me llama la atención que esa palabra guiar, según el salmo que leímos, tu buen espíritu me guíe, esa palabra guiar en el original quiere decir transportar. Fíjese usted, quiere decir transportar, pero también quiere decir pastorear. De manera que cuando hablamos que el Espíritu Santo nos tiene que guiar, lo que nos está diciendo es que nos debemos dejar pastorear por el Espíritu Santo. ¿Está dispuesto usted a dejarse pastorear por el Espíritu Santo? Es que interesante, porque el Padre es pastor, el Hijo es pastor, el Espíritu Santo también es pastor. Y en esta dispensación que estamos viviendo, el Espíritu Santo está guiando a los hijos de Dios a la casa del Padre. Entonces esa palabra guiar también quiere decir transportar. Entonces el Espíritu Santo viene, nos toma y nos está transportando, nos está sacando del mundo, nos está sacando de Babilonia, nos está sacando de Sodoma, ¿de dónde más dijimos? De Asiria, nos está transportando, ¿mande? De Egipto. Estamos saliendo de ahí. De este modo podríamos decir entonces, no podríamos salir del mundo, no podríamos salir de las costumbres del mundo si no nos dejamos transportar por el Espíritu Santo. De manera que debemos pedirle al Señor que Él nos transporte, que Él nos tome, nos transporte, nos guíe, nos pastoree hacia el lugar que Él ha de darnos como herencia. Eso me llama la atención, porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, también fue transportado por Moisés. Lo sacaron ahí y entonces le pusieron al pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, le pusieron al pueblo de Israel una columna, dice, de nube y una de fuego que los guiaba para que ellos caminaran de día y de noche. Entonces, miremos la manera en que el Espíritu Santo o el Espíritu Santo es Dios, cómo Él guía, cómo Él nos está transportando, las maneras en que Dios guía, en las maneras en que Dios pastorea, la manera en que Dios nos transporta. Entonces miremos este pasaje que está en el Salmo 73, 24. Con tu consejo me guiarás. Quisiera que le ponga atención. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Este pasaje, hermano, este pasaje nos habla de un hombre que se llamaba Asaf. Recuérdese que Asaf era uno de los directores en el tabernáculo de David, por quien se dirigía la alabanza, pero Asaf, hay una Biblia que dice que Asaf perdió el equilibrio. Se lo voy a leer, creo que es la traducción viviente, Salmo 73, vamos a ver, Salmo 73, aquí estoy, 24, se lo voy a leer, déjeme ver, vamos a ver, Salmo 73, pero voy a leer desde el 1. Hay unas cosas que me llaman la atención de este salmo. Mire lo que dice el Salmo 73. En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, dice Asaf, en la traducción viviente, casi perdí el equilibrio.
Mire qué tremendo cuando no guardamos el equilibrio. Yo creo que nosotros debemos de guardar equilibrio en nuestro matrimonio, equilibrio en nuestra familia, equilibrio en nuestra vida espiritual. Cuando perdemos ese equilibrio, nos vamos a desbalancear. Al perder ese equilibrio, vamos a tomar otras rutas. Y por ejemplo, este varón, según vemos, dice que él casi perdió el equilibrio. Y vamos a ver las consecuencias que le llegaron a Asaf por desenfocarse. Por esa razón, no perdamos el equilibrio. Asaf casi perdió el equilibrio, sus pies resbalaron y estuvo a punto de caer. Pero ¿cuál fue el problema de Asaf? Asaf se desenfocó, empezó a ver a los malos cómo prosperaban, les iba bien, y entonces dice que Asaf llega por un momento a sentirse: yo en vano me he conservado puro, en vano me he guardado, si de todas formas al impío les va bien. Pero mire cómo dice esta Biblia, dice en el 3, porque envidiaba a los orgullosos. Mire dónde se empezó a desequilibrar. Envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones, dice esta Biblia, tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Vamos a avanzar hasta el versículo 12. Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé puro mi corazón en vano. Mire lo que empezó a pensar Asaf. Ahí ya casi había perdido el equilibrio. Dígale, hermano, que está a su lado: no pierdas el equilibrio, hermano, no pierdas el equilibrio. Tenemos que estar enfocados, viendo hacia adelante a Cristo Jesús. Asaf se desvió por un momento y empezó a ver a otros humanos, se desenfocó, casi pierde el equilibrio, y entonces él empieza a decir: conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón, en todo el día no consigo más que problemas. Mire cómo estaba Asaf. Ahí Asaf ya se estaba haciendo la víctima. En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario. Cuán importante es entrar a la presencia del Señor. Entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Solo en el santuario se entiende el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos totalmente, consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Hasta ahí se dio cuenta. Entonces vemos que las acciones de Asaf, cuando él se desenfocó, casi pierde el equilibrio, y entonces no se percató que su corazón se había llenado de amargura. No se percató que su corazón se había llenado de amargura y que estaba destrozado por dentro. Y luego dice: fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento, sin embargo todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Levante su mano, diga conmigo: el Espíritu Santo me está conduciendo
a un destino glorioso. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Hermano, ¿quiere que le diga algo? Los tratos de Dios para Asaf se amargó, se estaba desenfocando. Sin embargo, Dios lo estaba conduciendo, lo estaba pastoreando a un destino glorioso. De la misma manera nosotros hay cosas que probablemente no entendamos. Y al no entenderlas, pues nos vamos a quejar o nos vamos a victimizar. Porque el Espíritu Santo nos está cuidando. A veces no nos van a salir bien las cosas, no porque Dios no sea bueno, sino porque Dios nos está cuidando. Por ejemplo, mire acá, vamos a ver si lo tengo acá. Cuando Israel salió de Egipto, vamos a ver, yo creo que sí lo tengo, se lo voy a poner, parece si es Éxodo. Cuando Israel sale, bueno, deme chance, vamos a ver dónde está. Está en Éxodo. Así este es. Mire, cuando Israel sale de Egipto, mire cómo guió al pueblo de Israel. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, dice Éxodo 13:17, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. O sea, la ruta más normal para liberar a Israel era la tierra de los filisteos. Y que posiblemente los israelitas hubieran dicho, por esta ruta nos queda más cerca Canaán, nos vamos a ir por ahí. ¿Por qué nos haces ir por el desierto? Entonces a veces, ¿sabe qué veo yo? Yo veo que el Señor en su misericordia, en su bondad, en su pastoreo, a veces nosotros quisiéramos algo fácil, pero el Señor dice, no te voy a llevar por ahí. Porque si te llevo por ahí te vas a perder. Como dice acá de Israel, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. Porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Entonces dijo, no, por la tierra de los filisteos está más cerca, pero no nos vamos a ir por ahí, papadito. Nos vamos a ir por el desierto. Pero ahí lo primero que hay que enfrentar es el Mar Rojo. No te preocupes, vas conmigo, yo lo voy a abrir. Pero en el desierto no hay comida, no se preocupen, ahí les voy a dar maná. Pero en el desierto no hay agua, no se preocupen, va a ir una roca que los sigue y les va a dar agua de la roca. Pero está muy lejos, pero de todas formas si se van por los filisteos, van a querer retroceder. Entonces, hermano, no es por donde nosotros querramos, sino por donde el Espíritu quiere. Dígale, hermano, que está a su lado, es por donde el Espíritu quiere. ¿Ah? Amén. Le da un aplauso a la guianza del Señor. Cómo pastorea de lindo Él. No es por donde nosotros querramos. Hay cosas que quedan más cerca. Pero dices que si se van por acá, se van a querer regresar a Egipto, así que mejor los llevo. Me la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Entonces, hermano, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Que ya no sean nuestros pensamientos. Levante su mano, diga conmigo, Padre, guarda mis pensamientos y mi corazón, que me guíe tu Santo Espíritu. Amén. Así como le dijeron a Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde tú querías. Miremoslo así en el joven espiritual, el pequeño espiritual, hace lo que le da la gana. Pero cuando seas más viejo, otro vendrá y te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Entonces ya no es nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Entonces, ¿por qué razón, hermano? Nosotros a veces somos muy caprichosos. Miremos aquí el ejemplo de Israel. ¿Cuántos años tenía Israel de ser esclavo? 430 años. Por decirlo así, tenían una cultura de esclavitud.
Mire, a tal grado que estando en el desierto, cuando vieron la cosa seria, ¿sabe qué? Empezaron a extrañar, dice que las cebollas, los ajos, ¿qué más? Los puerros, son 5 productos que empezaron a extrañar y se querían regresar a Egipto por eso. Algo tan sencillo. A nosotros el Senma nos queda cerca, ¿va? Pero ellos extrañaban las cebollas y vámonos a Egipto, hombre, es que aquí solo maná, allá hay cebolla, hay puerros, hay pescado, regresémonos allá, volvámonos, pero vamos a ser esclavos, no importa, pero vamos a comer cebollas y ajos. Entonces a veces nosotros somos así muy tirados a la tierra. El Espíritu Santo vino hace que aproximadamente 2000 años, su misión es hacernos volver a la casa del Padre. Y cueste lo que cueste, no nos va a dejar tirados en el desierto. Ahí nos va a arrastrar. Vámonos, continúa. Mire este otro pasaje, creo que lo tengo acá. Vamos a ver, mire este. Éxodo 13:21. El Señor iba al frente de ellos, hablando de Israel, de día en una columna de nube. ¿Cómo iba el Señor de día? En una columna de nube. Luego, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para iluminarlos, de manera que pudieran avanzar. O sea que Dios nos provee los medios para que podamos avanzar. Pero mire acá, mire pues, 2 palabritas me llaman la atención. La primera sería esta, El Señor iba al frente de ellos de día en una columna de nube para guiarlos, y de noche en una columna de fuego para iluminarlos. 2 cosas: guianza e iluminación. Que el Espíritu Santo lo guíe y lo ilumine. Cuando hay guianza e iluminación del Espíritu, vamos a avanzar. Hermano, a estas alturas tendríamos que preguntarnos, ¿y no será que alguno de ustedes, o me incluyo, como decía el hermano que ministró las ofrendas, nos estancamos? Y nos quedamos estancados en un lugar. A mí me llama la atención que el pueblo de Israel, antes de entrar a Canaán, por causa de su rebelión, estuvieron 38 años dándole vuelta al monte Seir. Pasaba un año y ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar vuelta al monte Seir. Otro año le vamos a dar vuelta al monte Seir hasta que se muera el último guerrero rebelde. Se murió el último, entonces dijo el Señor, bueno, ya es hora. Mucho tiempo han estado acá, llegó la hora de empezar su viaje a Canaán. Ese es su destino. Pero se estancaron 38 años. Entonces la pregunta es, ¿y no será que nos hemos estancado espiritualmente? Y nos llegamos a conformar, porque hermano, a veces nos conformamos. Bueno, ya recibí a Cristo, ya soy bautizado, ya hablo en lenguas, gloria a Dios, me voy a ir arrebatado. No, hermano, te estancaste espiritualmente. Pregunte al hermano que está a su lado, dígale, hermano, ¿no será que estás pausado espiritualmente? Y lo pusieron ahí en modo pausa y no avanza, se conformó. Ahora dígale, tenemos que avanzar en el nombre de Jesús. Mire, ¿quiere que le diga otra cosa? Solo el Espíritu Santo nos puede hacer avanzar. De lo contrario, usted no quiere. Por eso la orden es, llenémonos del Espíritu Santo. Porque mientras usted esté lleno del Espíritu Santo, va a querer estar en la casa de Dios. Va a querer estar en comunión con Él. Va a querer danzar, va a querer alabar, va a estar en las cosas de Dios. Pero mientras usted no esté lleno del Espíritu Santo, siempre van a haber otras ofertas. Ofertas familiares, ofertas de negocio, ofertas laborales, que lo van a detener para que usted no avance espiritualmente. Por eso no se quede estancado. Deje que el Espíritu Santo lo guíe. O sea, cada vez que usted sienta una voz de hoy no quiero orar, entonces pregúntese, bueno, ¿quién me está guiando? El Señor le dio provisión al pueblo de Israel
columna de nube para guiarlos y columna de fuego para iluminarlos, de manera que pudieran avanzar. Por medio del Espíritu Santo vamos a avanzar. En el nombre, avanzar a la siguiente etapa, así como hemos hablado del tabernáculo. No nos quedemos en el atrio, avancemos al lugar santo. Si llegamos al lugar santo, avancemos al lugar santísimo, metámonos a la gloria del Señor, pero no nos quedemos solo en el atrio. No nos quedemos. Y si ponemos el otro ejemplo de Egipto, desierto y Canaán, no se quede en Egipto. Salga de ahí, pase al desierto, crúcelo y avance hacia Canaán, que es la vida de la abundancia. No nos quedemos, no nos conformemos espiritualmente. ¿Sabe qué me preocupa, hermano? No sé por qué, no sé si porque va a haber culto matrimonial este sábado, pero últimamente solo ejemplos matrimoniales se me vienen. Usted ha visto parejas que se acostumbran y que dice, es que yo ya no la amo. Y la otra, yo tampoco lo amo. ¿Y por qué están juntos? Pues por nuestros hijos. Se conformaron. Se murió el amor. Se puede imaginar un matrimonio como, otra vez a ver esta vieja, otra vez un matrimonio conformista. Ya no le da alegría. Tiene que volver eso. Por eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo para que nos haga avanzar y que nos diga, hijo, vamos a la siguiente etapa. Así como el ejemplo que hemos puesto del río de Ezequiel, le midieron 1000 codos y le dijeron, crúzalo, y el agua le llegaba a los tobillos. Le midieron otros 1000 codos y le dijeron, crúzalo, entonces el agua le llegaba a las rodillas, ya iba subiendo de nivel. ¿Cómo lo cruzó? Y la rodilla nos habla de oración. Cuando lo cruzó, le midieron otros 1000 codos y el agua le llegaba a los lomos. Y entonces lo cruzó, subió de nivel. Entonces le midieron otros 1000 codos y ya no lo podía cruzar, solo a nado. Estaba sumergido en el río de Dios. De esa manera nos tenemos que sumergir en el río de Dios, pero que el Espíritu Santo nos haga avanzar. Qué bonito sería que fuera por años, ¿verdad? Porque si preguntas, ¿cuántos años tiene usted de ser cristiano? 58 años, hermano. Gloria a Dios, ya se va arrebatado. Que fuera así, qué bonito, ¿verdad? Pero alguien puede tener muchos años y no haber avanzado. Eso es como el defecto sacerdotal. Imagínese, el sacerdote nacía sacerdote, entraba ahí a la familia arónica, pero resulta que miraba que el otro sacerdote empezaba a crecer y a crecer y a crecer, y él se quedaba enano. Y entonces de repente llegaba el momento de ofrecer y le decían, tú no puedes ofrecer porque eres enano, tienes un defecto, no creció. Entonces hay muchos que no crecen y se quedan y entonces no pueden ofrecer porque no pudieron avanzar espiritualmente. No se quede, hermano. No nos quedemos. Pidámosle al Señor que nos haga avanzar. Que podamos avanzar espiritualmente. Miramos en la Biblia varios ejemplos, hermano, impresionantes. El apóstol Pablo es uno de ellos. No estuvo con Jesús, pero miremos la misericordia de Dios que tiene con Pablo. Dice que conozco a un hombre, dice, no lo sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el paraíso, donde oyó cosas inefables, dice. ¿Sabe qué esa palabra cosas inefables en el original quiere decir? Oír remas sagrados que no le es permitido al hombre expresarlos. ¿Qué escuchó el apóstol Pablo? ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio que tenía el apóstol Pablo, que podía salir de su cuerpo, ir a visitar iglesias! Y los otros que estuvieron con Jesús, al parecer, no tuvieron ese privilegio. Avancemos espiritualmente. No nos quedemos. Avancemos. Otro ejemplo de avanzar, se lo voy a poner. Vamos a ver acá. Otro ejemplo de avanzar
¿Se recuerda usted cuando subió al monte, Moisés? Se lo voy a poner acá, voy a buscar acá. Sube al monte Moisés, vamos a poner acá, mire, aquí está un monte. Cuando sube, aquí habían 3 personajes. Aarón se quedó aquí, ¿ve? Al pie del monte. Entonces hay unos que se quedan al pie del monte, ahí, muy a nivel tierra. Así, es que hay que llevarla así suave, hermano, suave. Esos son los que están al pie del monte. Josué se quedó aquí, mire, a la mitad del monte. Ese no tenía discernimiento, porque cuando venían bajando, dijo, voz de cantar oigo yo, cuando el pueblo se había corrompido, se corrompió, estaban adorando al becerro de oro, estaban con danzas, y entonces dice que dijo Josué, voz de cantar oigo yo, y le dijo Moisés, ese no es voz de canto. No tenía discernimiento, o sea que los que se quedan a la mitad del monte son sin discernimiento, pero aquí en la cumbre del monte estaba Moisés. Ahí hay 3 personajes. ¿Dónde quiere usted estar? ¿Al pie del monte? ¿A la mitad del monte? ¿O en la cumbre del monte? Solo nos puede hacer avanzar el Espíritu Santo. Avanza, avanza. Dígale, hermano que está a su lado, que el Espíritu Santo te haga avanzar. Que seamos llenos del Espíritu Santo. Otro ejemplo. Perdón que le ponga otro ejemplo. De los 12 apóstoles, el Señor tomaba, cuando era de subir al monte o de dar una revelación, tomaba a 3 personas: Pedro, Jacobo y Juan. O sea, de los 12 sacaron a 3: Pedro, Jacobo y Juan. Pero de esos 3, el más amado de ellos era Juan. Se deja ver en el Evangelio de Juan que cuando dijo el Señor, uno de ustedes me va a entregar, dice que todos quedaron en suspenso y empezaron a decir, seré yo, Señor. Nadie se atrevía a preguntarle, ¿sabes? Estaba en el Espíritu el Señor, y con qué autoridad se los dijo que nadie se atrevía a preguntar. ¿Y sabe qué pasó? Dice que Pedro le hizo señas a Juan que le dijera quién es. Y yo pensé que cuando decía, al que metiere su pan mojado conmigo, ese es, yo pensé que lo había dicho público para que lo oyeran los 12, pero no, se lo dijo a Juan. Eso quiere decir que los que se recuestan en el pecho de Jesús conocen los secretos de Dios. ¿Usted quiere conocer los secretos de Dios? Avancemos espiritualmente, avancemos en nuestra carrera. Avancemos en nuestra carrera, demos un paso más, no nos quedemos, llenémonos del Espíritu Santo, si no nos vamos a estancar. Y podemos estar conformes como aquel paralítico. ¿Sabe cuánto tiempo llevaba el paralítico en el estanque de Betesda? Y recuerde que Betesda significa gracia, y ahí habían 5 pórticos, que puede ser figura de los 5 ministerios. Sin embargo, ahí había un paralítico que se había conformado, que llevaba 38 años de estar paralítico, no sanaba. Entonces nos podemos acostumbrar. No podemos estar, hermano, ya 10 años con el mismo pecado. No es posible. Hermano, me quiero ministrar. ¿Y qué pecado trae? Pues mire esto. Y el otro, y el mismo pecado. No puede ser. Hay que liberarlo. O que avance espiritualmente. O 2 cosas, no se ha convertido. Tremendo. Se tiene que convertir. Porque si el Espíritu Santo lo está llenando y lo está llenando. Por eso, hermano, mire, otra vez le digo, qué glorioso este decreto apostólico, el año del Espíritu Santo. Este año o nos llenamos del Espíritu Santo o vamos a llorar si no nos llenamos. Dígale, hermano que está a su lado, llenémonos del Espíritu Santo, hermano. Es que cuando nos llenamos del Espíritu Santo no nos dejan en el mismo lugar.
Él nos dice, venite para acá, dice, vas a ir a otro nivel, ahora vas a vencer otro pecado, ahora vas a vencer otro, ahora vas a vencer otro, ahora, así como David, cuando estaba con sus padres, mataba a leones y osos. Pero llegó el momento en donde tenía que matar gigantes. Lo llevaron de nivel. Vamos, ahorita es con qué, es leones y osos, ¿verdad? Porque siempre me hago bolas, ¿sí? ¿O solo osos? Leones y osos. Ahí estaba matando leones y osos, hasta que le dijo, mira, no vas a pasar todo el tiempo matando leones y osos, tienes que pasar a otra dimensión, mijito. Ahora toca matar gigantes. Por eso le digo, no podemos estar batallando con el mismo pecado siempre. Hay que matarlo, subir de nivel, que el Espíritu Santo nos haga avanzar. Levante sus manos, dígale, Padre, te ruego que tu Santo Espíritu me haga avanzar espiritualmente. Este año quiero subir de nivel. Aleluya, dele un aplauso al Señor. Que Él lo haga subir de nivel. ¿Dónde vamos? Que el Señor, ya se me fue el tiempo, pero mire Salmo 73, 24. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Ahí nos quedamos. Esa palabra consejo, mire, en el original es plan. ¿Quiere que le diga algo? El Espíritu Santo tiene un plan para nosotros. Tenemos que buscar cuál es ese plan para nuestra vida. Él tiene un plan. Ahí con sus ojitos cerrados, dígale, Espíritu Santo, ¿cuál es mi plan? Oh Padre, revélame por tu Espíritu Santo cuál es mi plan. Él tiene un plan. Y me llama la atención que dice, y después me recibirás en gloria. Después que nos haya metido al plan de Él, nos va a recibir en gloria. Seremos recibidos en gloria. Avancemos, vamos a ver, aquí traigo un versículo. Mire, aquí me voy a quedar. Salmo 78, 53. Pero voy a regresar aquí un momento para decirle, hermano, metámonos al plan del Espíritu Santo. Y después seremos recibidos en gloria. Cada uno, dependiendo cómo vivió, esa gloria va a tener. Por eso es que hay glorias de resurrección. ¿Qué gloria quiere tener usted? Entre los hijos de Dios, entre la iglesia de Cristo, van a haber 3 glorias de resurrección. Unos tendrán una gloria menor, otra mayor, y los otros que van a ser gloriosos. Pero fue dependiendo de cómo nos sometimos al plan del Espíritu Santo. Fíjese que en el caso nuestro ya no es tanto, hermano, fíjese que va a haber resurrección. No, eso es para los que están allá afuera, hacerles conciencia que si ellos no le entregan su vida a Jesús, ellos corren el riesgo de irse al lago de fuego eternamente. Pero para nosotros no. Para nosotros el mensaje sería, ¿con qué gloria queremos resucitar? Va a depender, según el pasaje, cuánto nos metimos al plan de Él. Con tu plan me guiarás. ¿Usted quiere ser guiado con el plan del Espíritu Santo? Dicen los estudiosos que Israel tuvo que haber cruzado más o menos en lo que estuvo en el monte Sinaí, tuvo que haber cruzado más o menos en 2 años. Estuvo 38 años sin el plan. Mire los problemas que le ocasionó a Abraham el tener ¿cómo se llama el hijo que tuvo con Agar? Ismael. Y que hasta la fecha esos problemas persisten por no haber estado en el plan. Hay un plan del Espíritu para cada uno de nosotros. Hay un plan del Espíritu. José
estaba en el plan de Dios. ¿Y sabe al cuánto tiempo conoció José su plan? A los 22 años. ¿Comprendió? Cuando vinieron los 7 años de abundancia, José estaba feliz. Cuando ya llevaban 2 años de escasez y vio venir a sus hermanos, dijo: ahora entiendo por qué Dios me envió acá. ¿Y sabe qué le dijo a sus hermanos? Ustedes no me enviaron acá, Dios me envió. 22 años después. Pero esos 22 años posiblemente José estuvo con amargura y resentimiento. Pero 22 años después comprendió que a Egipto no lo habían enviado sus hermanos, sino Dios, para volverlo un libertador del mundo. Entonces hay cosas que nos pueden estar sucediendo y que tal vez están en el plan de Él, porque nos quiere llevar a lo que Él asignó para cada uno de nosotros. Terminemos. Salmo 78, 53, hablando de Israel otra vez. Los guió con seguridad, de modo que no temieron, pero el mar se tragó a sus enemigos. Esta palabra me llamó la atención, mire. Los guió con seguridad, de modo que no temieron. En la Biblia al día, dice que les infundió confianza. Entonces el Espíritu Santo, cuando habla de guiar, ¿sabe qué hace? Infunde. Dígale, hermano que está a su lado, que el Espíritu Santo te infunda confianza. Que nos infunda confianza. Es que no era fácil, 430 años de esclavos. Les dice Moisés: vamos hacia Canaán. De repente el faraón se arrepiente y los empieza a seguir. Era para sospechar, ¿será cierto lo que nos está diciendo Moisés? ¿Será que lo que Moisés nos está anunciando es cierto? Porque allá viene faraón, no llevamos armas. Los egipcios iban armados siguiéndolos. No llevamos armas. De repente se encuentran ahí, se encuentran con un gran obstáculo que era el Mar Rojo. Y entonces resulta que dice que Moisés se inclina y empieza a orar. No había respuesta de Dios. Era momento para dudar. Y Dios le dijo: ¿por qué estás orando? O sea, eso nos deja ver que hay tiempo en donde no hay que orar, sino que actuar. ¿Por qué estás orando? Extiende tu vara, le dijo, y el mar se va a abrir. Ahora, nunca habían visto eso los israelitas. ¿Se puede imaginar usted? Usted se ha quedado ahí por el puerto de San José a dormir ahí cerca. A las 7 de la noche, ¿cómo retumba eso? Siente que ya lo va a jalar a uno eso, ¿eh? Imagínense pasar a las 7 de la noche el mar y de repente usted empieza a ver que el mar se empieza a abrir y que no está así tranquilo, no, se abre. Mire, y el Señor se puso así en medio, mire. Pero aquellos bombazos, aquellos oleajes tremendos, y ellos cruzando, hermano, ¿cómo lo cruzarían? Pero ¿sabe qué? Como los iba guiando el Señor, les infundió confianza, les dio seguridad. Ustedes no tuvieron temor. Pero el mar se tragó a sus enemigos. Dígale, hermano que está a su lado, el mar se tragó a tus enemigos. Por eso es importante que nos bauticemos. Pregúntele, hermano que está a su lado, dígale: ¿ya te bautizaste, hermano? Pregúntele, y si no, dígale: el mar tiene que tragarse a tus enemigos. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, realmente, muy peligrosos. Pero nos va guiando el Espíritu Santo. Pero para ello tenemos que dejarnos guiar. Entonces hoy le vamos a pedir al Señor que nos guíe con su Santo Espíritu.
porque somos sus hijos. Póngase de pie y dígale: como soy tu hijo, te ruego que me guíes con tu Santo Espíritu, que me guíes, guíame con tu Santo Espíritu, guíame con seguridad. Hay cosas a las que me enfrento que no las entiendo y casi me desaniman, pero quiero marchar con la ayuda de tu Santo Espíritu. Quiero ir tomado de la mano de tu Santo Espíritu. Tal vez son problemas familiares, hermano, o financieros. Pero si el Espíritu Santo nos va guiando, no hay temor. Entonces yo quiero ministrarle hoy la guianza del Espíritu Santo. Levante sus manos y dígale: Padre, guíame con tu Santo Espíritu. Que venga la guianza. Soy tu hijo, y como hijo vengo necesitado hoy a suplicarte que me guíes con tu Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tomes de la mano a cada uno de tus hijos por medio de tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu sea el que los saque de Egipto. Que tu Santo Espíritu los arranque de esos lugares donde ellos no han podido salir. Que no haya nadie, Señor, en Egipto. Que tu Santo Espíritu lo tome de su mano y lo levante, Señor, y lo haga cruzar ríos, como hiciste cruzar ríos a Ezequiel. En el nombre de Jesús, te ruego que venga la guianza de tu Santo Espíritu y que tus hijos, papito amado, a la manera de Israel, se les infunda confianza, que sean libres del miedo en el nombre de Jesús, que puedan avanzar espiritualmente, que no haya nadie estancado espiritualmente. Si alguien se estancó y fue engañado por el pecado, Señor, o por su rebelión, te ruego que hoy venga tu Santo Espíritu a moverlo, a guiarlo, Señor, de manera que lo haga avanzar espiritualmente a otro nivel. En el nombre de Jesús te lo pedimos.